¿Cómo están haciendo en las universidades para saber cuáles son esas carreras que tienen que ofrecer para los estudiantes? Se habla de que hay muchos empleos que son necesarios, otros tal vez podrían ser reemplazados por inteligencia artificial o por las nuevas tecnologías. Hay muchos retos. Los retos técnicos son aquellos que se pueden solucionar con recursos. Los retos adaptativos son aquellos que tienen que ver con el comportamiento de las personas. El futuro es con flexibilidad legislativa. Vamos con un rezago en el que, como siempre, la tecnología va en Ferrari y las normas, a veces la normatividad va en Renault. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Hoy tenemos un video podcast muy educativo, y digo que muy educativo porque nuestro personaje hace parte del sector de la educación. Se trata de Víctor Hugo Malagón Basto. Él es vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Y me encanta tenerlo acá y voy a leerles un poquito el perfil y ya les voy a decir por qué estamos haciendo este video podcast. Él es ex becario de la Fundación Carolina e invitado a programas internacionales en prestigiosas universidades como Georgetown, Harvard. Tiene que ver con asuntos también de sostenibilidad. Ha sido asesor para empresas como Pacto Global, como el ICBF, la Fundación Natura. También ha estado involucrado con universidades, unas de ellas pues estuvo en la Junta Directiva de la Universidad del Rosario, ahora hace parte de la Junta Directiva también de la Universidad América, y lo tenemos a él porque hay un tema que me ha venido rondando en los últimos días. Hace prácticamente como 2 semanas se realizó en Houston una cumbre que se llama CERAWeek. Esta es una semana en donde hay muchas personas encargadas del sector de energía y gas, donde van empresarios internacionales de prestigiosas empresas a hablar sobre los temas de gas, sobre los temas de petróleo y sobre los temas del futuro. En esta cumbre, que participó el Grupo Energía Bogotá, venía el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, con algunas cosas que nos contó. Y una de las cosas que nos contó de qué trajo de allá fue el tema de los empleos del futuro. Juan Ricardo es una persona que cuando a él le empieza a sonar algo en la cabeza, es porque de verdad uno le tiene que poner cuidado con esto. ¿Y de qué se trata ese tema de los empleos del futuro en el sector de energía y gas? Pues se habla de que en el sector de energía y gas hay muchos empleos que son necesarios, otros tal vez podrían ser reemplazados por inteligencia artificial o por las nuevas tecnologías. De eso es lo que vamos a hablar. Voy a saludar a Víctor. Víctor, gracias por estar aquí en Grupo es Mejor. Olga, feliz de estar en este podcast de En Grupo es Mejor. Toda mi admiración para el Grupo Energía de Bogotá, para su presidente, para todo su equipo, porque son un referente realmente no solamente en temas de sostenibilidad, de prestación de servicio coherente, responsable, eficaz, sino también son un ejemplo en pensar al futuro. Y eso que me estás proponiendo hoy me emociona mucho, además de la generosísima presentación que me hiciste, porque realmente es lo que nos está generando grandes cuestionamientos al sistema de educación superior en general. ¿Cuáles son los empleos del futuro? ¿Cuáles son las habilidades y las competencias que tenemos que formar en el sistema de educación superior para el futuro y para el presente? Pues ese punto es muy importante, y digo que es muy importante porque pues uno a veces, yo me aterraba que pues en la época en la que yo fui universitaria, investigaba en libros, enciclopedias, se metía a internet, pero no era como hoy que uno tiene un documento y entonces uno pone el documento incluso en un ChatGPT o bueno, o sea, en todas estas herramientas que hay, y uno recibe en menos de 1 minuto, o sea, no estoy hablando ni siquiera de 5 minutos, en menos de 1 minuto el resumen de un documento. Entonces uno dice, ¿cuál es ese? Voy a empezar por ahí. Ese reto que tienen hoy los profesores de poder enseñar. Tú estás poniendo el dedo en la llaga, le estás pegando a la pepa del asunto. Hay un reto fundamental para los docentes y es el reto pedagógico en el aula y el reto metodológico en el aula. Y eso supone nuevas metodologías, supone una apropiación de las nuevas tecnologías, supone una innovación en la forma de evaluar los conocimientos, porque ya no es evaluable necesariamente la presentación de un trabajo que, como tú bien lo dices, fácilmente se puede hacer con ayudas
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. De hecho, las 4 tecnologías que definen la cuarta revolución industrial hoy más que nunca son una realidad innegable. No podemos pelear contra ello. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al Internet de las cosas, me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, me refiero al blockchain y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el Big Data, que permite que estas tecnologías converjan y sean una realidad del día a día hoy. Y eso atraviesa todos los sectores económicos, pero por supuesto el sector de la educación. No hay tal de esa idea que oye uno en la calle o en las conversaciones en familia de que los jóvenes ya no quieren estudiar. Estudian distinto, o sea, es distinto. Estudiar otra cosa, quieren aprender de otra manera, están acostumbrados a desarrollar otras competencias y creo firmemente que el sistema debe hacer cambios radicales en lo que yo llamo, y lo comentaré más adelante, los retos técnicos y los retos adaptativos. Eso me parece interesante porque hablar de, pues uno puede sonar a viejito y decir, no, es que ya los muchachos de ahora no estudian, y eso ya revela de qué edad es uno. No es que no estudien, estudian de una manera distinta y el reto está en que los profesores puedan saber enseñar esas nuevas maneras. Pero bueno, hablando con este tema de los empleos del futuro, entiendo que también, así como los profesores tienen que comenzar a mirar cuáles son esas metodologías de enseñanza que ellos tienen, me imagino que también en las universidades, y se lo pregunto porque usted está involucrado, pues bueno, es vicerrector en la Universidad Sergio Arboleda y por eso lo hemos invitado, pero también ha estado involucrado con la Universidad del Rosario y hoy está involucrado con la Universidad Américas, que pues es una de las universidades más prestigiosas e importantes en los temas de ingeniería de petróleos. Entonces, ¿cómo están haciendo en las universidades para saber cuáles son esas carreras que tienen que ofrecer para los estudiantes? Porque algo que yo leía y que incluso nos decían que habían escuchado en todo este tema de CERAWIC, que obviamente pues son mucho más amplios los temas que se escuchan allá, pero era los empleos del futuro no son los mismos a los que estábamos acostumbrados a escuchar. O sea, es decir, no todos pueden ser el ingeniero, el abogado, el administrador o incluso el médico, el psicólogo. O sea, hay unos empleos que están retando a la gente a que estudie unas nuevas carreras. Sin duda, Olga. Y tú has mencionado algunas instituciones que yo llevo en mi corazón, pero quiero contarle a la audiencia, además. Es importante que no le estamos haciendo propaganda a ninguna institución, sino estamos hablando con nuestro invitado, pues que pertenece a alguna de ellas. Pero quiero decirle a la audiencia que yo llevo cumplo este año 29 años como docente, directivo y parte del gobierno universitario, no solamente de las universidades que has mencionado, sino de todo el sistema de educación superior. Mi compromiso no es con una universidad en particular, es con el sistema de educación, con el ecosistema de educación superior. Y eso supone un compromiso de comprensión de la necesaria articulación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Eso que los expertos llaman la cuádruple hélice o la tetrahélice. Y eso en la teoría, Olga, todo el mundo lo acepta. Es difícil encontrar oposición a la idea de la necesaria convergencia de estas 4 hélices. Pero en la vida real, en el día a día, hay muchos retos a los que me quiero referir y que tú me has preguntado. El reto técnico y el reto adaptativo, usando las palabras y las ideas de mi profesor Ronald Heifetz, quizá una de las voces más autorizadas hoy por hoy en temas de liderazgo en el mundo, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, y que nos insiste siempre en diferenciar muy bien esos 2 retos. Los retos técnicos son aquellos que se pueden solucionar con recursos, con conocimiento, con inversión, con infraestructura, con tecnología, mientras que los retos adaptativos son aquellos que tienen que ver con el comportamiento de las personas, con la forma en que vemos el mundo, con la forma en que nos relacionamos con los demás, con nuestros hábitos y nuestras convicciones. Y por eso es muy fácil identificar los retos técnicos y solucionarlos, pero no es fácil hacerlos desde el punto de vista adaptativo. Yo los prefiero llamar los retos culturales, porque suponen trabajos de largo plazo y no estamos en esta sociedad acostumbrados a hacer incluso un cambio de mentalidad. Cambios de mentalidad, cambios de cultura. Y todos sabemos, tanto en lo micro como en lo macro, que un cambio de cultura supone largo plazo. Y estamos en un mundo que privilegia el corto plazo. Privilegia, como digo yo, los mangos bajitos. Muestre usted resultados y muéstrelos muy rápido, porque hablar de pensamiento, de filosofía, de transformación, de valores y de hábitos no es sencillo en esta sociedad del cortoplacismo. Por eso uno de los grandes retos de las nuevas tareas del futuro tiene que ver con la diferencia de esas competencias.
las competencias que algunos llaman competencias duras y algunas competencias que yo me niego y en esta universidad nos negamos a llamar competencias blandas. No nos gusta llamarlas competencias blandas porque da la idea de que estamos hablando de competencias menores, inferiores, débiles. Y me encanta ese punto. Lo contrario, por eso aquí las llamamos competencias del ser, competencias de poder, competencias esenciales. Y esas son, por lo menos según el informe del Outlook del empleo, del futuro del trabajo, que publica todos los años el Foro Económico Mundial y que les recomiendo vivamente, diferencia muy bien las competencias técnicas, las nuevas competencias técnicas para la transformación digital y para la revolución industrial, pero también habla de las competencias esenciales necesarias para el futuro del trabajo. Ese punto me encanta pues acá las personas que nos graban y que nos ayudan en este video podcast serán testigos de que no comenzamos a hablar desde el principio porque a veces no me gusta como chiviarme, o sea, como que de pronto uno habla antes de preparémoslo, hagámoslo así y tal vez no sale como debería. Pero por eso digo, me encanta que usted acaba de nombrar algo que es súper pertinente, el tema de las competencias técnicas. Y ahí vuelvo al tema de CERAWeek. Mire, le voy a dar unos datos que salían en CERAWeek. Dice que en Estados Unidos una turbina de gas se está demorando hasta 3 años por falta de capital humano. Y un punto de conexión en Estados Unidos se retrasa hasta 7 años por falta de personal especializado. Entonces, ¿a qué conclusión pues, puede uno llegar en esto? ¿Y a qué conclusión llegaban? Que se necesitan políticas, incluso estudiantiles, educativas, donde estemos hablando de esos empleos del futuro en el sector de energía y gas. Yo estoy hablando del sector de energía y gas, pues porque es el sector que nos compete en Grupo Energía, pero también, pues obviamente me imagino que eso pasa en todos los empleos. ¿Qué está pasando hoy? Hay mucha gente que tiene temor y que obviamente aquellos nuevos estudiantes dicen, no, pues yo para qué me gasto 5 años estudiando esto si pues al final voy a conseguir un empleo que me va a dar 3 pesos. Ese es un pensamiento y lo hablo con mis sobrinos y pues me dicen un poco, me ponen a reflexionar sobre esto. Definitivamente una nueva forma de pensar de los jóvenes. Eso no lo podemos negar. Exacto. Pero hay otro tema y es el tema de todas estas herramientas con lo que iniciábamos nuestro video podcast en Grupo Es Mejor. Y es el tema de la inteligencia artificial, de como de una mecanización de algunos trabajos que hacían humanos y que hoy ya lo hacen máquinas. Entonces, pues no, dice uno y le tiene temor, oiga, nos van a reemplazar esas máquinas, entonces pues nos van a echar a una gran cantidad de personas. Le voy a poner un ejemplo muy común. Hoy en día, por ejemplo, para hacer una presentación, uno no tiene que ser un gran diseñador. Uno pone los datos en la presentación y, hijo de madre, qué presentaciones tan hermosas las que uno puede tener. Entonces ahí uno dice, oiga, me están mecanizando mi trabajo, la gente siente un poco de temor a ello. Eso es como en el común, pero en el sector de energía la gente también tiene ese temor. Y se hablaban de que esos empleos del futuro en el sector de energía y gas son, por ejemplo, los tuberos, los linieros. Sí. Que pues usted ha visto, por ejemplo, esas personas que ponen las líneas de transmisión arriba y podemos poner acá en nuestro video podcast un videito que se vean esos linieros, que son personas totalmente admirables. Y hoy, para que sepa, una cuña, ya tenemos mujeres linieras. Las primeras mujeres linieras que antes no se tenían, las va a tener el Grupo Energía Bogotá con su filial en LASA operando en el país. Ya están en preparación y ya muy pronto se van pues a graduar todas y a tener el ejemplo que tú me pones, Olga, hay 2 ámbitos. El ámbito de la formación técnica y tecnológica. Sí, que pero ese es también importante. el ámbito cultural. Cuando tú me dices con gran orgullo, y los felicito, que son las primeras mujeres linieras, ahí hemos necesitado no solamente la formación técnica, sino que hemos necesitado una evolución cultural. Claro, para Y eso es aceptar que eso es un tema. Mejor dicho, hoy lo estoy invitando, Víctor, a que siga en Grupo Es Mejor y escuche nuestros videopodcasts, porque tenemos el tema de las linieras, pero también, por ejemplo, el tema de las capacidades que tienen las mujeres y que pues obviamente a veces son desaprovechadas porque pues que se cree que son trabajos solo masculinos. Pero entonces ahí volvemos. ¿Cómo hacer para que, digamos, las universidades y nosotros en este mundo en Colombia no nos alejemos de eso que se necesita? O sea, si hablamos de que todos van a ser ingenieros, pues uno dice, no, pues todos estudiemos ingeniería eléctrica o todos seamos, no sé, o sea, me voy a referir es qué hacer para que esas capacidades técnicas también se incluyan en las universidades y se vayan a empleos que realmente se necesiten. Esas cifras que yo le di, que son bastante importantes, reflejan, por ejemplo, eso de que se retrasen proyectos de conexión por 7 años por falta de personal humano, es increíble. 3 reflexiones sobre esto que me propones que es fundamental. La primera, una reflexión cultural, nuevamente cultural.
por alguna razón que yo aún no he podido entender después de 29 años en la educación superior, la cultura colombiana ha despreciado o subestimado o subvalorado la formación técnica y tecnológica. Por un tema cultural. Porque aquí todos fuimos formados para querer ser profesionales. Y lo técnico y lo tecnológico y en algunos ámbitos, como el ámbito de la docencia, la formación normalista, son como formaciones que culturalmente vemos de segundo nivel. Y eso hay que corregirlo inmediatamente. Porque una sociedad de la cuarta revolución industrial necesita la formación técnica y tecnológica como lo evidencian los estudios. Primera reflexión, de nuevo, un reto cultural. ¿Cómo hacemos de Colombia un país que entienda que la formación técnica y tecnológica no es de menor valor? Simplemente tiene una vocación distinta y genera igual o más valor en sociedades desarrolladas como las sociedades nórdicas. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, uno para no tener temor de que entonces esa técnica sea reemplazada por una máquina? Claro, pero dependiendo también de la evolución de las tecnologías, estos estudios como el Outlook del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial demuestran cuáles son las carreras menos demandadas. ¿Y dónde puedo buscar eso, Víctor? Está en la página web del Foro Económico Mundial, en el web. Van a encontrarlo ustedes, la audiencia que los acompaña pueden buscar ese estudio. Lo recomiendo vivamente porque realmente muestra no solamente las competencias, las nuevas carreras, sino también el decrecimiento en la demanda del mercado laboral de ciertas carreras. Entonces, vamos a los datos y a los hechos. Una segunda reflexión es la superación de inflexibilidades. Y aquí tenemos todo tipo de inflexibilidades. La inflexibilidad legislativa, si me lo permiten. Aunque hoy supiéramos, y ya lo sabemos porque tenemos serios estudios internacionales, cuáles son las carreras del futuro, cómo diseñarlas y cómo crear programas más flexibles en las instituciones de educación superior. Tenemos una cantidad de reglamentaciones, normativas, presentaciones de registros, trámites ante los organismos correspondientes que demoran el proceso de 2 o 3 años. Es decir, vamos con un rezago en el que, como siempre, la tecnología va en Ferrari y las normas, a veces la normatividad va en Renault 4. Eso es en todos los sectores. No quiero hacer publicidad de ninguna marca, pero usando las palabras de Shakira, la tecnología va en Ferrari y la legislación va en Twingo. Alguna vez lo dije y sin ánimo de molestar ni ofender a nadie, que la universidad y la educación superior tiene el gran riesgo de uberizarse. La uberización de la educación superior. Las universidades pidiendo menos rigor, más flexibilidad, más libertad para crear nuevas campañas, nuevos modelos y nuevos procesos de formación adecuados a lo que nos está pidiendo el mundo y el futuro, pero al mismo tiempo también exigiéndole al regulador que regule a aquellos que tradicionalmente no hacen eso que nosotros hacemos. Entonces nos molesta que la empresa, que no tiene nada que ver con la formación de capacidades, hoy sea un actor relevante en la formación de capacidades. Antes que molestarnos, deberíamos tener una actitud de alianza, como la tenemos en instituciones como las que tengo el honor de trabajar. Alianza, universidad, empresa, más allá de la retórica, más allá de una bonita intención retórica, proyectos concretos en donde empresa y universidad conviven, no cooperan tímidamente, conviven y generan valor bajo el mismo nivel de diálogo, de lenguaje. Es una competencia, es una convivencia. Y es el tema de unas políticas educativas que nos ayuden de verdad a prepararnos para ese futuro porque podemos estar quedados. Pero digo sin ninguna duda, Olga, que el futuro es con flexibilidad legislativa. Necesariamente los países, los gobiernos, las legislaciones que quieran permanecer tendrán que adaptarse a las nuevas lógicas también de la cuarta revolución industrial y de la digitalización. Y permíteme 2 reflexiones más. Una, respecto de las competencias duras y de las competencias del ser. Las competencias duras van a ser necesarias en la formación de las nuevas tecnologías. Dentro de ellas, por ejemplo, la apropiación de las nuevas tecnologías y el conocimiento de las nuevas tecnologías. Que nosotros generacionalmente tenemos menos capacidad que las nuevas generaciones de apropiar esas tecnologías. Pero también a más digitalización, a más transformación digital, a más cuarta revolución industrial, más necesarias van a ser las humanidades, la formación en las competencias del pensamiento, del ser, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, de la socialización. Y entonces me temo que vamos a ver un resurgimiento también de las humanidades.
y vamos a ver un resurgimiento de las relaciones sociales, y vamos a ver un resurgimiento del pensamiento crítico y del pensamiento analítico, y esas no son competencias técnicas, no son competencias duras, son competencias del ser. Hiciste una mención que me encanta sobre el género y sobre la evolución y el trabajo en la equidad. Y quiero decir públicamente y orgullosamente que soy un hombre aliado en esa tarea. Y me siento muy orgulloso, por ejemplo, de ser parte de la asociación Women in Connection, y hago parte de la asociación Women in Connection. Soy hombre por la equidad. Y esa es una tarea en la que necesitamos más hombres, Olga. Bueno, y usted conoce, Víctor, a propósito que ya está hablando de género, me está cambiando un poco el tema, me sacó de ahí. No, pero no, yo también quiero... ¿Usted conoce a una asociación de mujeres que se llama Empoderadas, que está creciendo? Sí, bueno, pues miren, aquí tengo mi libretica. Dice, fue la primera cumbre de energía Power by Women. Me invitaron, quedé aterrada de estas mujeres. Son todas mujeres con ingenierías de temas eléctricos, son sorprendentes y están empoderadas. ¿Sabe para qué? Uno muchas veces en los foros de estos temas de energía ve un panelista y 5 hombres. Entonces, no se trata de discriminar a los hombres. Eso yo los llamo maneles. No paneles, sino maneles. Sí, entonces lo que ellas decían es, a veces la disculpa es que no invitan a más mujeres porque pues, es que no hay, no están tan especializadas. Ellas hicieron 2 días de cumbre, ¿cierto? E invitaron también a hombres y mujeres, pero en su mayoría mujeres, y mostraron cómo en cada capacidad de todos esos foros que hacen, pueden haber mujeres porque hay mujeres en el sector especializadas en esos temas. Una de esas competencias de poder, Olga, de las que estamos hablando, de esas power skills, es precisamente la sensibilidad por la equidad. No solamente la de género, la equidad. No, es la equidad. General, porque no se trata entonces que ahora hablemos que solo paneles de mujeres y no invitamos a los hombres. O sea, ese no es, y creo que eso sería un error y sería equivocado. O sea, tiene que haber una equidad. O sea, no está desconectado de nuestro tema. Exacto, no está desconectado. Bueno, Víctor, como ya nos toca ir cerrando, porque pues acá si no me regañan en producción, me dicen que eso es muy demorado, no lo ve la gente. Con buenas conversaciones el tiempo pasa muy rápido. Eso es verdad, eso es verdad. Mire, yo aquí le voy a hacer como esa última pregunta. ¿Deberían demorarse las carreras profesionales menos tiempo? Ya no 5 años, sino, por ejemplo, hacer carreras profesionales de 3. Es un gran debate porque trae consigo un elemento que ha resurgido en el debate de la educación superior. Dábamos por sentado que en las 3 dimensiones de la sostenibilidad, la económica, la social y la ambiental, la primera ya estaba dada. Entonces todos nos volcamos, incluso las empresas, y llevo muchos años también trabajando al lado de empresas energéticas, etcétera, en el Foro de Presidentes, en la ANDI, etcétera. Dábamos por sentado que la sostenibilidad económica ya estaba dada, que nos teníamos que volcar a encontrar mecanismos de medición y de desarrollo de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental, o de la dimensión social y ambiental, y ahora, más recientemente, la dimensión transversal de la gobernanza. Pues no, en el caso de la educación superior, hemos tenido que regresar al hablar de sostenibilidad, a hablar de sostenibilidad económica y financiera, porque también es una dimensión de la sostenibilidad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que se demoran entonces más? Eso quiere decir que si recortamos las carreras, hay un impacto en la sostenibilidad económica, y lo digo ampliamente y claramente en este podcast en Grupo es Mejor. Pero, más que recortar o no recortar, soy un partidario de la flexibilización, y la flexibilización no solamente supone que no haya tantas normas y tan complejas normas, sino también supone que las rutas de aprendizaje, que los modelos de aprendizaje sean más flexibles. Es decir, que mi hija Juanita o mi hijo Santiago, que están a punto de entrar a la universidad, en vez de ir a estudiar una carrera predeterminada, puedan entrar a un espacio de aprendizaje y después vayan decidiendo flexiblemente aprender competencias. Eso es interesante. De distintas áreas del conocimiento. Eso es flexibilidad. Entonces, más que recortar o no, Olga, para responderte, flexibilidad es rutas individuales de conocimiento donde universidad y empresas... Yo hoy en día voy a hacer una confesión. Yo a veces digo, ¿será que si yo hubiera estudiado? Sí, o sea, y les voy a decir qué carrera me hubiera encantado. Y hubiera sido una excelente abogada. Yo también. O sea, yo se los juro. Te doy la mano. ¿Sí? No soy abogado, soy economista. Yo soy periodista, pero hubiera sido la mejor abogada litigante que puede haber. O sea, creo que pero yo hubiera sido a mí me hubiera encantado litigar. Pero bueno, no, eso son cosas que uno a veces se pregunta. Y por eso me encanta lo que usted dice, la flexibilidad que debe tener el sistema educativo. Uno entra y va decidiendo, pero cuando uno ya va en el 4º, 5º año, uno dice, güey, pucha, pues donde le diga a mi papá que
que me va a cambiar, pues como que no. Mi mamá en ese momento, pues me hubiera colgado. Pero más que eso, le digo una cosa, yo sí siento que realmente mi aprendizaje, bueno, no desagradezco mi carrera profesional, pero yo aprendí mucho más en mis años como periodista en CMI que lo que pude aprender 5 años. O sea, yo creo que, yo no desagradezco la universidad, pero creo que 5 años fueron demasiado. O sea, creo que en 3 años hubiera podido aprender y salir a hacer periodismo. Pero no sé, puede que yo esté equivocada. No, oiga, es un divorcio que existe entre el mundo profesional y el mundo de la universidad. Estoy de acuerdo. Y ese divorcio hay que acabarlo. Pero de nuevo, al final nosotros mismos también en esta generación que tuvimos la suerte de ir a la educación superior, porque quizás las generaciones anteriores no lo habían hecho, tuvimos que probar un modelo menos flexible, para no decir inflexible. Y todos tenemos esa misma sensación. Eres periodista, yo soy economista, pero tuve que, en mi mundo profesional o en mi desarrollo, aprender de educación y aprender de derecho y aprender de empresa y de gremios y aprender de ciencia política. Y me tocó en la vida hacerlo. Yo estudié economía y luego hice la especialización en relaciones internacionales y luego la maestría en administración de empresas y en ciencia política, como tratando de abordar ese conocimiento que no pude abordar en la inflexibilidad del pregrado. ¿Por qué no pensamos en rutas de aprendizaje para toda la vida? Como lo decía García Márquez, de la cuna a la tumba. De verdad. Muy de moda García Márquez en los últimos días, ¿no? Rutas de aprendizajes para siempre. Muy de moda. Muy de moda. Bueno, no hablemos por qué está tan de moda. Pero bueno, ya cerrando nuestro video podcast en Grupo es Mejor, dejo una reflexión súper importante de Víctor Hugo Malagón, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Consulten el estudio del Foro Económico Mundial. Ahí vamos a poner en dónde pueden consultar cuáles son las carreras del futuro. Miren, algo que él me decía y que yo estaba aquí mientras él hablaba, yo voy también mirando lo que él me va diciendo a ver si es verdad o no, comprobando la información. Como mis estudiantes. Totalmente. Hago un chequeo para ver si está bien o no. ¿Cuáles son las nuevas carreras y cuáles son esas carreras que van decrecientes? Yo creo que eso es importante mirarlo a la hora de sus hijos, familiares, o sea, de ayudar a tomar una decisión responsable. Y les digo algo más, nosotros que estamos en el sector de energía y gas, tenemos que ver cuáles son esos empleos del futuro que realmente nos remarcan en los temas de linieros, tuberos, o sea, competencias que tal vez uno cree, eso no es tan importante, es demasiado importante y esencial el trabajo que estas personas hacen en este día a día. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí en Grupo es Mejor. Oiga, súper honrado de estar en Grupo es Mejor. Gracias a la audiencia, gracias al Grupo Energía de Bogotá y gracias a ti por esta invitación y esta conversación. Comprométase a promocionarlo en la universidad. No solamente a promocionarlo, sino a venir todas las veces que me invites. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y pues los dejamos para un próximo capítulo. Tiempo de noticias en Grupo es Mejor. Grupo Energía Bogotá invirtió $471 millones en infraestructura energética en el 2024. Estos recursos fueron invertidos en proyectos eléctricos y de gas. La cifra es equivalente a casi 40.000 millones de pesos semanales. Así lo reportó Jorge Tavares, vicepresidente financiero del Grupo Energía Bogotá, durante la emisión del Valor Alive denominado Energía Financiera, el camino hacia un futuro sostenible, organizado por el medio económico Valor Analytics. Avanza Colectora, el corazón de la transición energética en Colombia. Este proyecto de nuestra filial Enlaza conectará a los parques eólicos de La Guajira con millones de hogares e industrias en el país, transportando 1.050 megavatios de energía renovable, casi el 10% de la demanda nacional. Pero Colectora no solo lleva energía, también lleva desarrollo, con 235 consultas previas realizadas, programas sociales activos y oportunidades reales para las comunidades. Muy pronto, el viento del norte de Colombia impulsará un futuro más limpio y sostenible para todos. El biogás es el futuro de la energía limpia. De la mano de nuestra filial TGI, el Grupo Energía Bogotá transforma residuos orgánicos de energía, reduciendo emisiones, promoviendo la economía circular y contribuyendo al bienestar de las comunidades. El biogás es una solución local, renovable y sostenible que aprovecha los restos de alimentos y otros desechos para convertirlos en gas rico en metano, que puede ser usado para cocinar, generar electricidad o mover vehículos. Juntos avanzamos hacia un futuro energético más responsable. ¿Sabías que muchas personas utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial sin ser plenamente conscientes de ello? Según la Universidad Nacional Autónoma de México, cerca del 80% de las personas
Algunos países emplean la inteligencia artificial en su vida diaria. Muchas personas, sin saberlo, lo hacen, ya que esta está integrada en aplicaciones comunes como asistentes virtuales, motores de búsqueda y plataformas de redes sociales. Entre tanto, un estudio realizado por la Universidad de Melbourne y KPMG entre noviembre del 2024 y enero del 2025 arrojó que 48.000 personas encuestadas, aproximadamente 2/3 de ellas, utilizan inteligencia artificial de manera regular en su vida diaria. En grupo es mejor.